Entonces, a ver, no hace muchos años, cualquier cosa que se planteaba sobre el Islam era una cosa atractiva. Hoy día, desgraciadamente, por el yihadismo y el terrorismo y, bueno, y todas las cosas que han pasado, pues es al revés casi. En cuanto planteas una cosa del Islam, la gente se retrae. Y claro, además, bueno, pues la poca integración que la gente islámica tiene en los países europeos a los que ha emigrado, pues contribuye también a que cada vez haya un desapego mayor. Para eso, claro, es que hay que tener en cuenta lo que es el Islam. Que hoy lo que vamos a hacer es un poco poner un poco la base histórica en la que se van a producir las cruzadas, la primera sobre todo, y luego ya veremos cómo va evolucionando, pero en principio eso es lo que vamos a hacer hoy. Por lo tanto, es historia pura y dura, que a mí la historia muchas veces me da miedo, porque claro, a pesar de que la historia política, digamos, pues es más interesante, y yo de la económica y la social os voy a hablar muy poco, porque no interesa para lo que vamos a hacer, pues sin embargo sigue siendo algo más duro. Bueno, yo lo llamé las cruzadas, templarios y hospitalarios, arte de Oriente y de Occidente. Va a ser la primera vez en la que en territorio islámico entran los cristianos, de manera forzada, es decir, de manera violenta, vamos a decirlo así, porque peregrinaciones a Tierra Santa se habían producido siempre. Entonces, a finales del siglo... Bueno, hay que pensar un poco que todo el mundo habréis oído hablar de los terrores del año 1000, porque en España, sobre todo, como tenemos los beatos, que son aquellos que reflejaban los comentarios al Apocalipsis, que era un poco como si dijéramos lo que iba a ocurrir en el fin del mundo, esto fue posible fundamentalmente porque en el siglo IX, a lo largo de todo el siglo IX y parte del X, se produjeron en todo lo que es el oeste, en la costa atlántica europea, las invasiones de los llamados vikingos, que, bueno, vikingos es un nombre que le damos en España sobre todo, pero que en realidad en otros lugares aparecen como normandos y que en realidad eran fundamentalmente los de las películas, los vikingos de las películas eran los daneses, es decir, ellos los que eran los piratas de verdad, los que entraban por los ríos, entraron en Sevilla, entraron, como sabéis, quemaron Santiago de Compostela, es decir, entraron y en Inglaterra hicieron verdaderas barbaridades. Pero son los mismos normandos que luego van a vivir en Normandía y van a cruzar a Inglaterra, en este mismo siglo. Y porque los noruegos eran más descubridores, todos ellos eran piratas, pero los noruegos eran más descubridores y los suecos eran más comerciantes. Los verdaderos vikingos eran los daneses. Por el oeste, como os decía, se ocurrió eso, que claro, no era continuo, pero suponía, claro, una amenaza muy importante. Y por el este eran fundamentalmente los húngaros y eslavos, que también presionaban sobre las fronteras del Imperio Carolingio, de los restos del Imperio Carolingio. Entonces, eso, más los comentarios del Apocalipsis, más las predicaciones, más otro tipo de desastres naturales, porque sabéis que en realidad las hambrunas, nosotros nos parece una cosa imposible, pero el hambre, la peste y las guerras eran, bueno, pues los jinetes del Apocalipsis, pero a nosotros hoy nos parece, la guerra lo entendemos, las pestes también, porque decimos, oye, pues fijaros cuando empezó el SIDA, qué psicosis había, pero el hambre, pues a nosotros nos resulta muy difícil de entender. Y las hambrunas, ¿sabéis cuándo se acaban de verdad en el mundo occidental? Con la patata, con la introducción de la patata en Europa. Hasta entonces era una plaga endémica que diezmaba a la población en muchísimas ocasiones. Bueno, entonces todo esto hizo, como os decía, que los terrores del año 1000 inauguren el siglo XI. Se ve que no, oye, no ha pasado nada del año 1000. Fue cuando el 2000, ¿os acordáis? Que se iba a parar todo, y internet y no sé qué, y luego no pasó nada. Pues igual, pasó el año 1000 y no pasó nada. Pero, claro, Europa en ese momento, en lo que es el siglo XI, es un siglo interesantísimo. Como sabéis, la Edad Media, ay, que me muevo de la cámara, se divide en alta y baja Edad Media. Y el corte normalmente está en el siglo XI, precisamente porque es un siglo de recuperación. Crece muchísimo la demografía, la población aumenta de manera importante. Esto se produce por dos cosas, porque se roturan muchas nuevas tierras. Europa estaba, hoy nos parece también imposible, por ejemplo, que España fuera
un lugar lleno de árboles. Cuando uno pasa por